And what the riches of the glory of his inheritance in the saints? And what is the exceeding greatness of his power to us who are to believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places, far above all principality and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Efesios 1, desde el versículo 18 al 23, dice la palabra de Dios. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo, cuando lo resucitó de entre los muertos, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Padre, que bendigas la predicación de tu palabra y también el oír tu palabra, Señor. Sé con cada uno de nosotros. Ayúdanos a aplicar tu palabra para nuestras vidas y ayúdanos a darte gloria y honra en todo lo que hagamos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y aunque leímos en Efesios, la predicación de hoy va a estar basada en Filipenses 2. Así que les abran sus Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 2, una vez más. Y vamos a leer los versículos del 9 al 11. Filipenses 2, del 9 al 11. Dice así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. La semana pasada, si se acuerdan, espero que se acuerden, vimos los versículos del 5 al 8, ¿verdad? Y consideramos lo que titulamos la verdadera humildad. Vimos la historia de la Navidad, el descenso de nuestro Señor Jesucristo al tomar carne humana, al vivir bajo la ley, al sufrir aflicción, rechazo terrenales, fue a la cruz, cargó con nuestros pecados, fue sepultado y sufrió bajo el reino de la muerte por todo de tiempo, ¿verdad? Completamente humillado, completamente por debajo de la grandeza de su gloria en los cielos. Como vimos, se despojó de su gloria en los cielos. Y vimos cuán grande fue la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo dispuesto a pasar por eso, por obediencia a su Padre y para la redención de su pueblo, ¿verdad? La gloria incomprensible de Cristo revelada en su humillación. Y el texto que vimos la semana pasada terminó con la muerte de Cristo. Pero el texto de hoy se eleva en gloria. La última vez vimos al Cristo humilde, pero hoy veremos al Cristo exaltado. Al Cristo exaltado. Y lo que vemos en este texto, en estos 3 versículos,
son dos respuestas a la humillación de Cristo. Dos respuestas a la humillación de Cristo. Vemos el resultado y la consecuencia de su humildad, de su encarnación, de la obra expiatoria por el cual satisfizo la justicia de Dios que requería castigo sobre los pecadores. Y cuando oímos de la humillación de Cristo, cuando oímos de su descenso, tenemos que responder a eso. Tenemos que responder a eso. Hay consecuencias para todo hombre, para toda mujer, y aún para todo niño que alguna vez haya oído de la humillación de Cristo. Así que vamos a empezar con el punto número 1 del día de hoy. Primero vamos a ver la respuesta de Dios Padre. La respuesta de Dios ante la humillación de Cristo. Ese es el punto número 1. Y tengan sus Biblias abiertas, ya que quiero que vean todo lo que vamos a decir conmigo en Filipenses 2. Versículo 9, otra vez de Filipenses 2, dice: por eso, y ese por eso incluye toda la humillación de Cristo antes, por eso, por su humillación, también Dios lo exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Dios el Padre exaltó en gran manera a Dios el Hijo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó. El Padre elevó a Cristo a la posición más alta posible. Y lo hizo porque Cristo descendió a la posición más baja posible. Desde el momento de la muerte de Cristo, desde el momento que Él falleció en la cruz, desde el momento que Él dio su último respiro, ¿qué hizo el Padre? El Padre puso fin a su humillación. El Padre puso fin al descenso de Cristo y empezó la exaltación. Desde el momento que Cristo murió en la cruz, terminó su humillación y empezó su ascensión a los cielos. ¿Y qué fue lo primero que hizo para exaltar a Cristo? Lo primero que hizo fue alejar el cuerpo de Cristo de los criminales. El cuerpo de Cristo iba dirigido a donde echan a los criminales. Pero el cuerpo de Cristo no fue allí. En Isaías 53, versículo 9 dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Y en Mateo 27, versículo 57 dice: al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande en la entrada del sepulcro se fue. Y en Juan 19, versículo 38 en adelante dice: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato concedió el permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido para Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y áloe, como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias, como es costumbre sepultar entre los judíos.
Y luego dice, en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, no habían sepultado a nadie. Cristo murió entre pecadores. ¿Por qué? Porque estaba siendo tratado como un pecador, aun cuando no era pecador. Porque estaba siendo castigado por nuestros pecados. Pero después de su muerte, después de decir consumado es, su humillación había culminado y ya no debía estar más junto a criminales. Así que su cuerpo fue puesto en un sepulcro nuevo, parte de su exaltación. Pero ¿qué más hizo el Padre para exaltar a su Hijo? La segunda obra de exaltación fue la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Por un poder sobrenatural, como leímos en Efesios, Dios resucitó a su Hijo de la muerte. En Hechos 2:24 dice, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Lo resucitó de la muerte. La muerte no podía tener dominio porque él venció a la muerte. Pero ¿qué más hizo el Padre? ¿Qué más hizo el Padre para exaltar a su Hijo? También ascendió a los cielos. Hechos 1, versículos 9 al 11 dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto al cielo. Y también en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 32, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre esto que ustedes ven y oyen, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué es eso? ¿De qué está hablando? De exaltación. De exaltación. Y luego allí en el versículo 36 dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y Cristo. Y desde esa posición de gloria, Cristo envió al Espíritu Santo a sus discípulos. Desde esa posición de gloria, nos dice Hebreos 7:25, que Él intercede por los creyentes cada día. Así que Cristo, como parte de su exaltación, el Padre lo resucita y Él asciende a la diestra de su gloria y está intercediendo por los santos. Y por eso es que podemos tener seguridad de salvación, porque Él intercede por nosotros. Pero ¿qué más hizo el Padre? ¿Qué más hizo el Padre para exaltar a su Hijo? Otra vez en Filipenses 2, versículo 9 y 10 dice, por eso también Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Ya vimos eso. ¿A qué se refiere eso? Pero fue más allá, dice, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. 3 veces en estos 2 versículos se enfatiza el nombre. Le dio el nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre se doble toda rodilla. Y tú y yo cuando hablamos de nombres, ¿verdad? O cuando decimos un nombre, eso no nos dice mucho de la persona, ¿verdad? Si yo llamo a alguien José o María o Carlos, eso no me dice mucho de la persona. Simplemente es un nombre que usamos para llamar a alguien, para llamar la atención de alguien, para reconocernos, ¿verdad? Mi nombre no te comunica nada de mí, no te dice nada de mí. Pero no es así con Cristo y el énfasis de su nombre. En términos bíblicos, el nombre sí comunicaba algo de la persona, ¿verdad? Algo de la esencia. Te decía algo de esa persona. Y así, cuando Pablo está hablando del nombre, él está hablando de una designación que expresa la plenitud de quién es Jesucristo. Es un nombre que expresa quién es Jesucristo. Y es una respuesta a su humillación y en unión a su exaltación, de su coronación. Dios reconoció y le asignó a Cristo el nombre por el cual es llamado. Pero la pregunta es ahora, ¿cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Al final del versículo está. Al final del versículo 11 está. Que toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? El Señor. El Señor. Lord. Ese es el nombre que está sobre todo nombre. Jesús es el nombre de su humillación. Pero Señor es el nombre de su exaltación. Y este nombre, Señor, en el Nuevo Testamento, es la traducción del nombre Yahweh, Jehová, Jehová del Antiguo Testamento en griego, que es el nombre hebreo para Dios. Los griegos, cuando tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo y vieron la palabra del nombre de Dios, Yahweh, lo que hicieron fue usar el nombre Kurios en el griego, que quiere decir Señor, Señor, para traducir el nombre de Dios. Por lo tanto, este nombre expresa deidad. Y así, la respuesta del Padre a la humillación de Cristo fue exaltarlo y asignarle el nombre de Señor, que a lo mejor para nosotros no lo veamos con tanta exaltación, ¿verdad? Porque para nosotros es una palabra común, Señor. Pero este nombre indica que Cristo posee las cualidades, los poderes y los atributos de la deidad sin ninguna disminución. Cristo comparte toda la esencia de la deidad y lo ha hecho siempre de la misma manera que lo comparte el Padre y el Espíritu Santo. Dios le otorgó el nombre para que sea honrado de la manera más alta y preeminente posible por toda la creación inteligente, por toda la creación pensante. Llamar a Jesús Señor es llamarlo Dios. Y llamarlo Dios es decir que tiene todos los atributos de Dios. Él mismo es deidad en esencia. Y debido a eso, toda la creación debe responder a Él en honor, en adoración y en reconocimiento de su posición superior. Jesucristo tiene toda gloria sin pérdida y sin restricción a la diestra de Dios. En Efesios 1, el versículo que leímos,
versículos 18 al 21, dice otra vez: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Pablo está diciendo: oro para que ustedes entiendan las cosas espirituales. Luego dice en el 20, este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra. Otra vez, que lo resucitó y lo ascendió a su diestra. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Ahora oigan esto: muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo ¿qué? Y de todo nombre. Otra vez, el énfasis en el nombre. Todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En todos los tiempos, Cristo tiene el nombre que es sobre todo nombre. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y eso es ser Señor. Eso es ser Señor. Así Dios el Padre, de acuerdo con el plan eterno de redención, y su Hijo habiendo cumplido con la redención de su pueblo, ahora el Dios el Padre lo honra de acuerdo con esa promesa eterna y lo exalta de esta manera. Y lo exalta de esta manera. Y Dios el Padre le concedió a Cristo, como respuesta a su humillación, el nombre que es sobre todo nombre. Cristo, que moraba en gloria, merecedor de toda gloria, se humilló y descendió a este mundo y murió en la cruz, llevando la ira de Dios por nuestros pecados. Y en respuesta a eso, Dios, ¿qué hace? Lo exalta. Lo exalta. El que se humilla será exaltado. Pero ¿qué más? Ya vimos la respuesta del Padre. Ya vimos la exaltación del Padre. Número 2 el día de hoy. Veamos la respuesta de la creación. La respuesta de la creación. ¿Cuál es la respuesta de la creación? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como criaturas? Filipenses 2, versículo 10. Dice, ¿para qué? Y para qué es una expresión del propósito de Dios en la exaltación de Cristo. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. De los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los versículos 10 y 11 expresan el propósito de esta exaltación y es algo asombroso. Es algo maravilloso. Dice que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y doblar rodillas es expresar un reconocimiento consciente de la soberanía de Cristo y someterse a ella. Doblar rodillas es reconocer que Cristo es el Señor, que Él es soberano y que hay que obedecerlo. Por ahora vemos a incrédulos, a rebeldes, haciendo las cosas a su manera, burlándose del nombre de Cristo, afirmando falsamente ser ateos. Pero todo eso, nos dice este texto, un día terminará. Y llegará un momento en que cada rodilla se doble y tendrán que expresar
porque no tendrán otra opción, tendrán que expresar que Cristo es soberano y tendrán que someterse a Él. Nadie tendrá una segunda opción. Y aquí Pablo no podría ser más claro, ¿verdad? Aquí él simplemente no nos dice que toda rodilla se doblará, sino que él nos dice a quiénes se refiere cuando él dice toda rodilla. Él dice, los que están en el cielo, ellos van a doblar rodillas. Los que están en la tierra van a doblar rodillas. Los que están debajo de la tierra van a doblar rodillas. Todos. Aquellos que están en el cielo se refiere a los ángeles y a los creyentes que han muerto en ese momento, hasta ese momento. Todos ellos con gusto confesarán a Cristo como Señor. No tendrán ningún problema. ¿Por qué? Porque también lo confesaron aquí. Aquellos en la tierra se refiere a las personas que estén vivas cuando Jesús regrese. También lo reconocerán como Señor. Y los que están debajo de la tierra, los demonios, y los que están ahora en el infierno, obedecerán y reconocerán a Cristo como Señor también. No tendrán otra opción. Toda la creación pensante, toda la creación inteligente. Vayamos un momento a Isaías 45. Isaías 45. Para que vean de dónde Pablo saca este lenguaje. Y que es un tema que se repite en la Escritura, no solo aquí. Isaías 45, desde el versículo 21, dice, ¿están? Todavía oigo. Isaías 45, versículo 21. Declaren y presenten su caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo que el Señor? No hay más Dios que yo. O sea que ser Señor es ser Dios. Un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia, una palabra que no será revocada. ¡Wow! ¿Y cuál es esa palabra? Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en el Señor hay justicia y fuerza. Esa será la confesión. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¡Wow! Maravilloso. Maravilloso. Y también en Romanos 14, versículos 10 al 12, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? ¿Por qué? Todos comparecemos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios ¿qué? Cuenta de sí mismo. Maravilloso. Yo leo estos pasajes y me da una esperanza, un consuelo, una paz en Dios.
de que toda la creación y que todos lo reconozcan como el Señor. Eso al creyente tiene que darle paz. Paz. Cada uno de nosotros estamos marchando, por así decirlo, en un camino. Y el destino de ese camino, hermanos, es el trono de Cristo. Es el trono de Cristo. Aquellos de nosotros que lo conocemos, aquellos de nosotros que lo hemos confesado aquí con gozo, vamos a inclinar nuestra rodilla ante ese trono y la confesión que hemos hecho aquí en la tierra se expandirá aún con mayor conocimiento ante el trono de Cristo. Diremos sin ningún impedimento, diremos sin ningún obstáculo, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Alabado sea tu nombre, vamos a decir. Eso es lo que harán los creyentes. Los incrédulos lo harán de una manera diferente. Los incrédulos lo harán de una manera diferente. Confesarán, sí, confesarán, pero bajo coacción. Aunque no quieran admitirlo, la evidencia va a ser tan evidente, tan obvio, que los enemigos lo reconocerán como Cristo, pero no para salvación. No para salvación. Luego serán enviados a la destrucción eterna como el justo castigo de Dios. Aquí Pablo no está hablando de salvación. Está hablando de reconocimiento de la soberanía de Cristo. Después de la muerte ya no hay salvación. Ahora, Jesucristo es y siempre fue Dios. Siempre. Aún en su humillación, aún en su encarnación, aún cuando estuvo en este mundo, siempre fue Dios. Nunca hubo un momento en que Él no lo fuera. Nunca. Él no se graduó para convertirse en Dios. Él siempre fue Dios. La exaltación de Cristo, de la que estamos hablando aquí esta mañana, no añadió ni puso algo más a su esencia, ya que Él siempre fue Dios. No puso algo que Él no poseyera en su ser. Lo que hace su exaltación es manifestar lo que Él ya siempre ha sido. Lo que Él ya siempre ha sido. Y devolverle lo que de lo que Él se despojó. De su gloria, ¿se acuerdan? De sus riquezas eternas. La exaltación de Cristo es toda una manifestación visible de algo que ya existía, de una realidad previa. La exaltación de Cristo manifiesta lo que siempre fue verdad, que Él está por encima de todos los seres creados, que Él está por encima de toda la creación. Y por lo tanto, toda la creación se va a unir en una confesión universal. Confesar a Cristo como Señor. Todos los hombres se van a inclinar ante Cristo y en el juicio darán cuenta de lo que han hecho. Los creyentes, una vez más, confesarán con gozo esta realidad y van a entrar al cielo. Y los incrédulos, aquellos de ustedes que no son salvos, aquellos de ustedes que no han puesto su fe y su esperanza en Cristo, les advierto que las consecuencias son terribles si no se arrepienten de sus pecados. Es demasiado aterrador y terrible el hablar de ello.
El último jueves aquí en el estudio hablamos de la ira de Dios. La ira de Dios. Y vimos cómo es la ira final de Dios. Eterna, terrible. Pero aún así, estas personas, lo último que va a salir de sus bocas antes de ser enviado a la condenación es: tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Y Cristo dirá: apártense de mí, nunca los conocí. Hacedores de maldad. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? El versículo termina: para gloria de Dios Padre. Para la gloria de Dios. Verán, honrar a Jesucristo y reconocerlo como una deidad o como la deidad es honrar al Padre que lo envió. Tú no puedes honrar al Padre sin el Hijo. Y honrar a Cristo es honrar a Dios el Padre. Jesús mismo lo dijo en Juan 5 cuando él dice: el Padre ha dado todo el juicio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Wow. Honrar al Padre, honrar al Hijo, es honrar al Padre. No puedes adorar a Dios sin Cristo. No puedes. Por eso todas las religiones que no tienen a Jesucristo bíblico no están honrando a Dios. Son solamente ficciones demoníacas de la mente manchada de los hombres. No tienes a ningún Dios si no tienes a Cristo. Y si no estás honrando a Dios, confiando solo en Jesucristo y en su obra redentora, no estás honrando al Padre en absoluto. Es Dios el Padre quien exalta a Cristo para su propia gloria. Para su propia gloria. Así que sin Cristo no se puede glorificar a Dios el Padre. Cuando Cristo dice: síganme, síganme, Él está poniendo una demanda en cada uno de nosotros. Síganme para que honren al Padre. Síganme para que no se pierdan. Síganme y confiésenme como Señor y Salvador. Y entonces la pregunta para nosotros al final de este año, y la pregunta para nosotros el año que viene, sería: ¿estamos honrando a Dios por medio de Cristo? ¿Hemos confesado a Cristo como Señor aquí para luego confesarlo ante su trono? ¿Lo estamos adorando? ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos confiando en el Cristo exaltado? En 1 de Pedro 5, versículo 6 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Y la pregunta para ustedes es: ¿te has humillado bajo la mano poderosa de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿O estás viviendo tu vida a tu manera, haciendo tu voluntad, haciendo tus deseos y no dejando que Cristo more en ti? Que el año que viene, hermanos, exaltemos a Cristo. Que el año que viene exaltemos a Dios por medio de Cristo. Y que confesemos y que doblemos nuestra rodilla que Cristo es el Señor.
Gracias, Padre, te damos por la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por quien tú eres y gracias por la salvación que nos has dado. Oh Señor, ayúdanos, Padre, a doblar nuestras rodillas, a confesar con nuestra boca que Cristo es el Señor para tu gloria. Ayúdanos, Señor, y yo te ruego y te pido, Padre, que si aquí en este momento hay alguien que no te ha confesado, si hay alguien que no ha doblado sus rodillas y reconozca tu soberanía, oh Señor, te pido que tengas misericordia y obres en su corazón. Obres, Señor, arrepentimiento y fe para salvación, Padre. Y ayúdanos, Señor, que el año que viene sea un año de darte gloria y honra solo a ti por medio de Jesucristo. Que sea un año donde seamos guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. Donde vivamos vidas santas, alejados del pecado, alejados de las promesas engañosas de este mundo. Y que vivamos más apegados y en comunión a tu palabra. Gracias, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Bendice sus familias, bendice sus esfuerzos, bendice sus hogares, en donde sea que ellos estén. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.